Ahora sí, el día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Ya terminamos de ver la parte de frecuencia, entonces ahora vamos a trabajar la parte de severidad. En sus cursos de daños o de matemáticas actuariales para el seguro de daños, les enseñaron pues que sobre la severidad. Les tuvieron que explicar a grandes rasgos este concepto. ¿Qué recuerdan ustedes de la materia de daños, de lo que es la severidad? O de lo que han visto con el maestro también. Dice, es la pérdida en términos monetarios. Ajá, efectivamente. Entonces, la severidad es el monto o costo promedio de las pérdidas. De las pérdidas o reclamaciones que ocurren en un siniestro o evento asegurado. ¿Sí? Entonces, aquí en la severidad lo que vamos a modelar es la pérdida económica, efectivamente, como dice su compañera, como fruto de un siniestro o de algún evento. ¿Sí? Entonces, vamos, un ejemplo. Vamos a suponer en un accidente de coche, la severidad podría ser el costo total de los daños al vehículo y los gastos médicos de los ocupantes. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, en el accidente de coche, las pérdidas, pues, bueno, el monto a cubrir por el siniestro, el monto del siniestro, que así lo vamos a conocer, pues no solo es como tal el daño del vehículo, sino también, así que el monto del siniestro, pues va a incluir, pues también los gastos médicos de todos los involucrados, ¿no? No nada más del vehículo, del objeto como tal, ¿sí? Entonces, si un coche ay, sufre un siniestro, suponiendo que los costos pues son elevados y hay daños significativos, ¿qué intuirían que fuera la severidad? ¿Muy alta o muy baja? A ver, replanteo mejor la pregunta. Si los costos al final de lo que es reparar el vehículo y los gastos médicos pues son elevados, ¿cómo intuirían que es la severidad? ¿Muy alta o muy baja? Alta. Muy alta, efectivamente. Entonces, si un coche sufre un siniestro con altos costos de reparación y daños corporales, se considera una reclamación de alta severidad, ¿sí? Y entonces, cuando hay un siniestro, pues puede influir, bueno, lo que es la alta siniestralidad o alta presencia de los siniestros, pues puede ser resultado ya sea de que este siniestro pues sea muy frecuente
o que sea muy costoso, o incluso las dos cosas, ¿no? Que ya hemos llegado a ver cuando estuvo esto de las inundaciones, por ejemplo, acá en Iztapalapa, pues las pérdidas que ha generado. Y entonces, cuando tenemos alta siniestralidad, pues esto pues va a llevar a que las primas de seguro pues sean más costosas, ¿no? Para los asegurados. Así que tendrían que terminar pagando todavía más de prima para poder estar cubiertos, ¿sí? Vamos bien hasta aquí con el concepto de severidad. Ok, voy a suponer que sí, que todo está bien. Y entonces, para modelar la severidad, pues, bueno, antes de pasar a la parte de la modelación, tenemos que ver, pues, algunas de las principales coberturas que nos van a permitir modelar la severidad, ¿sí? Y estas coberturas, aquí me voy a pasar al lápiz, estas coberturas las voy a clasificar en dos partes, las proporcionales y las no proporcionales. En el caso de las proporcionales, pues la aseguradora, bueno, y el asegurado también, paga pues una proporción fija de la pérdida. Es decir, sí, es decir que tenemos el monto del siniestro y lo que se va a cubrir la aseguradora principalmente, pues va a ser una proporción de la misma. Entre las principales coberturas que vamos a ver son proporcionales, pues son el coaseguro y la inflación, que bueno, que la inflación no es como tal una cobertura, sino un ajuste económico, considerando pues las proyecciones económicas. ¿Sí? Este es más como un indicador económico, no tanto una cobertura. Y en el caso de las no proporcionales, pues aquí el pago pues depende de la magnitud de la pérdida y no está proporcionado, no es una proporción constante. Cuando nosotros tenemos una proporción constante, pues podemos, pues hablamos de las proporcionales, ¿no? El coaseguro, la inflación. Pero aquí en este caso, las que no tienen una proporción constante, pues son el deducible y el monto máximo ay, de pérdida, ¿sí? Por ilustrar estos ejemplos. Ustedes ya con el profesor Edgar vieron pues una combinación, ¿no? De una póliza que tenga un deducible, coaseguro, una tasa de inflación y un monto máximo de pérdida. Todo en un solo seguro, o sea, prácticamente todo combinado. Nosotros vamos a verlo pues un poco más por separado, pues para entender en sí cómo se comporta cada una de las coberturas, ¿sí? Y entonces, ahora sí, vamos a pasar a lo que es la modelación. A ver,
Voy a poner este azul. Entonces, sea X la variable aleatoria que denota la severidad de un riesgo. ¿Sí? Ahorita nosotros vamos a comenzar con las coberturas proporcionales, ¿sí? Que son como que las más sencillas de comprender. Entonces, cuando tenemos, entonces si X va a modelar pues el monto total que se debe pagar, es muy importante que también nosotros analicemos pues qué papel pues va a tener cada una de las partes, ¿no? En este caso, bueno, aquí X pues es el monto total del siniestro. La variable Y es lo que va a pagar, lo que pagará la aseguradora. ¿Sí? Y en el caso de la variable Z, pues va a ser lo que va a pagar el asegurado. Y esto pues dependiendo de las coberturas que nosotros pues tengamos en la póliza. Y recuerden que la póliza es este contrato que prácticamente tiene pues todos los requerimientos, así que toda la información sobre el seguro, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí, en esta parte? Sí. Ok. Y bueno, vamos a ver una herramienta que es muy importante que vamos a utilizar. Bueno, que incluso el profe utilizó para la construcción de todo esto, que es el teorema de cambio de variable. A ver, voy a poner otro color. Teorema del cambio de variable que ustedes vieron en sus cursos de sus cursos de probabilidad. Ustedes vieron dos versiones, una para variables aleatorias y otra para vectores aleatorios, en proba 2. Nosotros vamos a trabajar con la versión de proba 1, que ahorita nada más vamos a modelar una de las variables. No vamos a trabajar a modo de vector. Y entonces, este teoremita nos decía que si teníamos una variable aleatoria continua, se me había olvidado cuando estábamos modelando montos económicos, montos monetarios, por default estamos usando una variable aleatoria continua. Se me había pasado esa parte. Con densidad f de x y sea g una función continua estrictamente creciente o decreciente. Lo importante es que no sea constante para que no se haga nulo, cuya inversa es derivable.
Entonces, la función de densidad de Y, que la vamos a definir como la función G de el valor de la variable X, se define como, y me paso a me paso para acá. Y entonces, esto es, ay, perdón, era con otro color. Ahora sí, que la densidad de la función de variable aleatoria es igual a la función de densidad de la variable original evaluado en la inversa de la función transformada, de la transformación, por decirlo así, por el valor absoluto de la derivada de la inversa. Es como una especie de regla de la cadena usada para variables aleatorias, ¿sí? Y esto es para toda y en el dominio de G, ¿sí? Para- Aquí para acotar, pues, el soporte. Incluso este teoremita, pues, ya sea que lo utilicemos de forma directa o, pues, para desarrollarlo un poco más claro, pues, utilizando, pues, las funciones de distribución acumulada. Precisamente para demostrar este teorema se utiliza las distribuciones acumuladas para obtener la función de distribución de la nueva variable y aplicar derivada para obtener densidad. Hasta eso no está tan complicado. Bueno, vamos a pasar ahora sí, a la primera cobertura, al coaseguro. Entonces, ¿qué es el coaseguro? A ver, ¿qué recuerdan de la materia de daños? O de lo que han visto con el profesor Edgar, de lo que es el coaseguro, ¿no? A ver, si les digo, por ejemplo, colaborar, cooperar, el co, que significa, eh, pues, trabajar juntos, por decirlo así, se reparte la responsabilidad. En este caso, el coaseguro es cuando, ay, ahora sí, es cuando la aseguradora y el asegurado comparten de pérdida según una proporción fija. Ustedes cuando definen una póliza, cuando se define una póliza de seguro, vamos a suponer, tengo esta póliza y aparecen todos los requerimientos, bla, 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 bla. Pero, y les aparece, pues, en un apartado, pues un espacio que dice, ah, pues el deducible que te podemos ofrecer, así como el coaseguro y otras cosas, ¿no? En el caso del coaseguro, va a ser representado como un porcentaje, es decir, un porcentaje de la responsabilidad
que le va a tocar pagar a la aseguradora, ¿sí? Entonces, sea alfa entre 0 y 1, la proporción de cobertura, ay, perdón, se me está yendo chueco aquí. La proporción de cobertura de la aseguradora. Perdón que no escriba rápido, es que en serio sí me cuesta trabajo pues escribir con el mouse. Ahí está, de la aseguradora. Y entonces, con el maestro Edgar, no sé, eh, ya debieron de ver, pues sí, bueno, ya habíamos visto esa parte de las coberturas, pero sí falta verlas un poco más a detalle. Entonces, con base a este concepto, ¿cómo definiría la variable Y? ¿Qué es lo que le corresponde pagar de la pérdida del monto del siniestro a la aseguradora? Sería alfa X. Ujú, exactamente. Alfa por X. ¿Sí? Y por ende, para el caso de Z, que es, esto es lo que va a pagar la esto es lo de la aseguradora. Y por ende, para el asegurado, ¿cuál sería su variable aleatoria? Uno menos alfa X. 1 menos alfa X, correcto. Entonces, Z es igual a 1 menos alfa X, para que se cumpla, pues, precisamente esta cosa, ¿no? Es este concepto mega esencial. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, todo bien. Ok, bien. En las notas del profesor Edgar, pues viene, pues, cómo desarrollar la función de densidad para la aseguradora, es decir, todo el proceso para definir la densidad de Y. Vamos, con base a eso, vamos a hacer lo mismo, pero para la variable Z, ¿sí? Entonces nos preguntamos, ¿cómo definimos la densidad de Z? ¿Sí? Ya sea que utilicemos el teorema de cambio de variable o, pues para más fácil, usando las distribuciones acumuladas, ¿sí? ¿Cómo usaríamos las distribuciones acumuladas? Fíjense, ¿esta cómo se define? ¿Cómo se define la función de distribución acumulada? La probabilidad de que z sea menor o igual a z. Ujú, exactamente. Bueno, aquí le voy a cambiar por t para que no haya confusiones, de que z sea menor o igual a t. Ujú. Y entonces, sabemos que z para el asegurado es 1 menos alfa X, ¿no? Entonces sustituimos como la probabilidad de que 1 menos alfa por X, ay, perdón, 1 menos alfa X es menor o igual a t.
Y entonces, pues podemos despejar, ¿no? Como la probabilidad de que es menor o igual a t entre uno menos alfa. Y esta pues sería la función de distribución acumulada de x evaluado en t entre uno menos alfa. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, ¿Y los demás? Esto es prueba uno. Un problema. Espero que sí quede pues un poco claro esta parte. La siguiente parte pues es, ok, tenemos la función de distribución acumulada, pero lo que me interesa es la función de densidad. ¿Sí? Suponiendo que yo no me sé la distribución acumulada de x, por ejemplo, si fuera una gama, por ejemplo, una normal, que no es el caso, pero comúnmente pues son exponencial, la uniforme, distribuciones un poco más sencillas. Pero suponiendo que yo no me sé las distribuciones acumuladas, yo quiero conocer la densidad. Vamos a conocer la densidad. ¿Cómo obteníamos la función de densidad dada la función de distribución acumulada? derivando. Derivando, exactamente. Entonces sería, derivamos a la función de distribución acumulada de x evaluado en t entre uno menos alfa. ¿Y esto quién es? Usando regla de la cadena. Pues sería la densidad de x evaluado en t entre uno menos alfa por la derivada de lo que tengo adentro. ¿Sí? Por eso es la regla de la cadena. Entonces esto sería por, ¿cuál es la derivada respecto a t de lo que tengo aquí adentro? Uno entre uno menos alfa. Uno entre uno menos alfa. Ujú. Y esta sería la densidad de la variable z. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Si hay dudas? Que alguien dijo que sí. Ah, no, que sí, todo bien. Ah, ok. Ok. Bueno, vamos a ver un ejemplo para aterrizar esto. A ver, vamos a ver un ejemplo. Ay, olvidé cambiar de color. Ejemplo. Sea, sea X con una distribución uniforme entre 300 y 450. La variable aleatoria, permítanme, que denota el monto del siniestro, sí, que denota el monto del siniestro. Ahora, supongamos que en la póliza de seguros se pacta un coaseguro, bueno, se pacta que
el asegurado cubra el 35% del monto total. Y entonces, obtén la función de densidad del monto que debe pagar el asegurado, ¿sí? Así como el valor esperado de la pérdida, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Necesitamos primero calcular la densidad de Z. Afortunadamente, pues ya nosotros sabemos pues qué forma toma, ¿sí? ¿Cómo la podemos escribir en términos de X, que sí conocemos, pues cómo se distribuye? Entonces, siguiendo esta formulita, por decirlo así, esto es igual a 1 entre el 35%, porque habíamos dicho que el asegurado cubría esta. Z representa lo que cubre el asegurado. Entonces sería 1 entre 0,35 por la función de densidad evaluado en la variable entre 0,35. ¿Sí? Aquí ya estoy usando directo la formulita que calculamos acá. ¿Sí? Y entonces, sustituyendo esto, más o menos a qué se aproxima. ¿Cuánto es 1 entre 0,35? 2.8571. Ok. 2.857143. Vamos a poner. Ya redondeado. Multiplicado por la densidad de X. Sabemos que X se distribuye uniforme entre 300 y 450. Entonces, esto sería por 1 entre 450 menos 300 por la indicadora. Esta parte de la indicadora, aunque lo vean como de que, es nada más para definir en dónde está definido, pues es muy importante que esté incluido. Ahorita vamos a ver por qué. La indicadora entre 300 y 450 evaluado en T entre 0,35. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, ¿Los demás? Sí, Vamos bien. Ok. Bueno, como les decía, esta parte del indicador es muy importante porque a nosotros en esta parte nos estorba que se esté dividiendo entre 0,35, ¿sí? Entonces tenemos que redefinir esta indicadora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Si t entre 0,35 está por definición de la indicadora entre 300, perdón, entre 300 y 450, entonces T, ¿cómo estaría acotado? ¿Entre qué valores?
pues este punto 35 pasa multiplicando en ambos extremos, ¿no? Para obtener los nuevos límites. ¿Cuánto nos quedaría cada límite? 5 por la izquierda y 157.5 por la derecha. A ver, 157.5 por la derecha y por la izquierda. 105. Ah, ok, sí, 105. Ok. Y entonces la densidad de Z, ¿a qué sería igual? Sería igual a este 2.857143 entre 450 menos 300 nos da 150 por la nueva indicadora, ahora entre 105 y 157.5 evaluado en T. Ahora, tenemos un detallito aquí. Nosotros, pues, nos gustaría que Z, pues, tuviera una cierta distribución, ¿no? ¿Qué intuirían que podríamos hacer, pues, para que tenga algo de la forma uno entre algo? Para que pueda tener, pues, el comportamiento de la cara de una uniforme. Podríamos multiplicar arriba y abajo de la fracción por 1 entre 2.8571. Mm, pero estarías cancelando y te quedaría uno entre 150. Vamos a hacer algo un poco más sencillo. Si tenemos, vamos a hacer una propiedad de los reales que nos decía que si A es distinto de cero, entonces A yo lo puedo escribir como uno entre A, ¿sí? Podemos hacer esto, ¿sí? Es una propiedad de cálculo uno. Y entonces, esto lo puedo escribir como uno entre 150 entre 2.85 7143, ¿sí? Que es como verlo así, que es como escribir A entre B es igual a uno entre B entre A. Y por ley del sándwich, pues se cumple, ¿no? ¿Cuánto nos da 150 entre 2.857143? 52.5. 1 entre 52.5. Por la indicadora
de que t esté entre 105, para toda t entre 105 y 157.5. ¿Qué pueden observar ahora? Este 52.5, ¿quién es? Pues se puede ver como la función de distribución de un uniforme entre esos valores de 105 y 157 Ujú. 5. Exactamente, efectivamente, en ese caso, este 52.5 pues es la diferencia entre el límite superior y el inferior de nuestra nueva indicadora. Entonces esto lo puedo reescribir como 1 entre 157.5 menos 105 por la indicadora de t entre 105 y 157.5. Y esto evaluado en t. Y entonces concluyo que z tiene una distribución uniforme, parámetros 105, 157.5. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Ok. Y bueno, y ya la otra parte pues nos pide calcular la esperanza. Tenemos pues dos maneras de calcular en este caso la esperanza. Una es, pues, si ya conocemos cómo se distribuye Z, ya sé cuál es su densidad, pues automáticamente pues ya puedo sacar la esperanza fácilmente. ¿Sí? Entonces, puedo sacarle la esperanza a una uniforme 105, 157.5, ya sea directo o pues usando la fórmula, la definición, ¿no? De Z, que es 1 menos alfa por X, que es la esperanza de 0.35x y aplicando linealidad 0.35 por la esperanza de X. Y de esas ya sí conocemos cómo se distribuye y por ende pues su esperanza. Con el primer método, ¿cuál es la esperanza de una uniforme? 105, de una uniforme, así a grandes rasgos. A más B entre 2. Ujú, el promedio de los parámetros, ¿no? Entonces sería aquí directo 105 más 157.5 entre 2. ¿Y esto cuánto nos da? 131.25. Ok, 131.25. Y si lo hacemos con el otro método, bueno, con la otra forma, esto sería igual a 0.35 por ahora la media de la variable X, que es la uniforme 300, 450, sería 300 más 450 entre 2, y eso multiplicado por 0.35. Y eso nos tiene que dar exactamente lo mismo, ¿sí? Los 131.25. ¿Dudas? ¿Dudas de este ejercicio? ¿Cómo sintieron el ejercicio? ¿Fácil, más o menos? Fácil, ok. Y nos quedan 5 minutos. Entonces nada más veo así muy rápido
la siguiente, que es la inflación, y ahí terminaríamos por hoy. La inflación, pues prácticamente desde el punto de vista del asegurado, pues no lo va a cubrir. Eso es más como para la aseguradora que lo cubra, pero pues sí es importante que la veamos. A ver, déjenme cambiarle aquí. La inflación. Aquí en la inflación, las pérdidas se ajustan, pues por inflación, a una fecha futura. Esto cuando nosotros ya definimos, eh, pues sí, cuando nosotros ya definimos los pagos de primas. Por ejemplo, las sumas aseguradas, pues normalmente luego se pagan pues al final de periodo, así que son vencidas. Pero ¿qué pasarías, por ejemplo, si el siniestro ocurre empezando el año? Eh, ¿Podría valer lo mismo el, el siniestro? Suponiendo que yo estoy evaluando en, no sé, ahorita estamos en septiembre, ¿no? Ocurre el siniestro en enero del año entrante. La evaluación del siniestro pues será igual. La respuesta es que no, porque ahorita nosotros estamos trabajando con una tasa de inflación y ya empezando el siguiente año vamos a trabajar con otra tasa de inflación, entonces no va a valer lo mismo, ¿sí? No va, precisamente por los efectos de la inflación, de los cambios que presenta la tasa de inflación. Y entonces, para, como les decía, la inflación no es tanto una cobertura, sino un ajuste económico, en un ajuste al monto, así de sencillo. Pero sí podemos modelar la severidad bajo un supuesto de inflación. Entonces, vamos a definir una R positiva, bueno, mayor o igual a cero, como la tasa de inflación y sea X el monto asociado a la pérdida o al siniestro. Y entonces, nosotros como asegurado no nos toca, así que no nos va a pegar esta parte, no se modela, ya está contemplado. Entonces, para la aseguradora, nosotros vamos a definir pues su parte como X, que es el monto a pagar por uno más R, ¿sí? Y entonces, intuitivamente, si nos basamos en lo que hemos trabajado, pues intuitivamente pues ya podemos obtener la función de densidad, porque habíamos visto cómo obtener la función de densidad de una función de constante por variable. Y esto pues nos quedaba uno entre uno más R por la densidad de X evaluado en, le voy a poner T, por T entre uno más R. Y su esperanza, por ende, pues ya usando las propiedades, pues es uno más R por la esperanza de X.
Eh, la próxima clase, pues vemos un ejemplo muy rápido de inflación y veríamos ya las siguientes coberturas, ya las coberturas no proporcionales. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda, pregunta, comentario, sugerencias también? Por el momento todo bien. Todo bien. ¿Los demás? Todo bien. Ok. Ok. Bueno, entonces hasta aquí lo dejamos y nos conectamos el lunes. O dejo de grabar.